Hola amigas y amigos de la Sociedad Mexicana de Urología. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a iniciar nuestro primer podcast que se llama UroTalks. Este espacio es creado en un ambiente muy relajado donde podamos compartir ideas, conocimientos y experiencias de temas urológicos que a todos nos interesan, pero también de aquellos temas que no necesariamente son tan académicos. El primero de estos capítulos se llama La Urología en México, Historia, Pasión y Evolución. Y para inaugurar esta primera experiencia, tengo el honor de tener conmigo en este espacio al doctor Fernando Gabilondo Navarro, expresidente de la SMU, un líder de opinión, maestro de muchas generaciones de urólogos, pero que además no solamente ha destacado en el ámbito asistencial como urólogo, sino también en puestos administrativos. Conoceremos más de su experiencia y recientemente galardonado con el máximo premio que otorga nuestra sociedad, el premio Aquilino Villanueva. También está con nosotros el doctor Ricardo Castillejos Molina, quien es el actual presidente de la SMU y que lidera hoy a una sociedad que vive un momento de transición con muchos cambios, innovación y crecimiento. También actual titular del programa de especialidad de urología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y a los dos les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Voy a empezar con algunas preguntas para el doctor Gabilondo y quisiera saber ¿en qué contexto usted decidió convertirse en urólogo y cómo fue en el tiempo que tomó esa decisión, qué implicaba hacer la especialidad en urología? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, como la vida da giros y hay que irse acomodando de acuerdo a las circunstancias, cuando yo era estudiante de medicina, estaba en el cuarto o quinto año, conocí al doctor Jorge Elías Div, porque era el urólogo de mi abuelo. Y ahí me dio una magnífica impresión, el doctor Elías, obviamente, una gente muy exitosa desde el punto de vista científico y posteriormente entré a trabajar con el doctor Jorge Solís Manjarrés, que fue un extraordinario cirujano, que fue el primer residente de nutrición. Es curioso, él y el doctor Horacio Ginis fueron los primeros residentes en nutrición. Y el doctor Solís se fue a la Clínica Mayo y regresó a nutrición, y yo lo conocí en el Hospital ABC y trabajé con él un año. Entonces yo estaba enfocado a la cirugía general y mi siguiente paso era ingresar al Instituto Nacional de la Nutrición de esa época y teníamos que hacer un preinternado, después hacer medicina interna 2 años y cirugía 2 años. Y de ahí pues ya decidía uno que continuaba. Me interesé mucho en los trasplantes, me gustó mucho la cirugía de cuello, pero me di cuenta que la especialidad que llenaba todas las cosas que yo pensaba desde el punto de vista diagnóstico, de tratamiento, se podía hacer cirugía de trasplantes, vascular, cáncer, cosas de cáncer, fue la urología. Y estuve buscando a dónde hacía mi entrenamiento después de haber terminado en nutrición durante 4 años y medio y decidí irme al extranjero. Y ahí inicié la residencia de urología y esas fueron las causas que me llevaron a hacer urología y no cirugía general. ¿Y hubo un momento clave durante todo este proceso que marcara la pasión que ha mostrado a lo largo de su trayectoria por la especialidad? Pues mire, yo creo que la parte fundamental es lo vasta que es la urología, ¿no? Cuando yo pensé en cirugía general, está uno muy limitado, no hace muchas cosas diagnósticas, las terapéuticas no eran tan importantes como lo que se vio en la urología. La urología hacíamos endoscopía, hacíamos diagnóstico, hacíamos tratamiento. Así que definitivamente, sin duda, consideré que la urología era el siguiente paso. Doctor Castillejos, ¿y a usted qué lo llevó a decidir ser urólogo? Bueno, quiero confesar que al llegar a nutrición desde el internado y luego ser pasante de servicio social de servicio de gastro,
pues está un poco un tiempo de confusión porque realmente yo quería ser infectólogo. Tengo que confesar eso, pero pues tú vas conociendo ciertas disciplinas en nutrición que sin duda es una institución de renombre y creo que es muy parecido a lo que decía el doctor Gabilondo. Tenía la necesidad de no solamente irnos a la clínica, sino tener una especialidad clínica quirúrgica, pero también que tú vieras a tus pacientes que tuvieran un desenlace muy rápido, un buen tratamiento. Entonces yo creo que urología fue parte de que la conocí del servicio social y creo que me encantó. Y fue ahí donde pues decidí de última hora ya ser urólogo. Y esta pregunta es para ambos. ¿Qué cambios han notado? Evidentemente nuestra especialidad ha evolucionado. Yo lo he visto. Egresé en el año 2020 y en estos 5 años el mundo urológico ha cambiado. Pero para ustedes, ¿cuál ha sido el cambio más notorio que ha vivido la urología en términos de entrenamiento? Ahora que usted que ha tenido a tantas generaciones en formación, ahora que también usted que ha formado a varias personas, pero que ahora es titular de un curso, ¿cuál es el principal cambio que han notado en las generaciones actuales que se están formando? Bueno, primero la modificación de las enfermedades, porque en mi época el crecimiento prostático y la cirugía prostática era el número 1 que había, y el tratamiento de litiasis. Esas eran las 2 entidades más frecuentes que nosotros hacíamos en esa época. Y después se fue modificando, obviamente, pero, por ejemplo, la aparición de los medicamentos alfa bloqueadores y inhibidores de 5-alfa reductasa hicieron que la cirugía transuretral de la próstata bajara un 4%. Y uno tiene que ir acomodándose incluso en el entrenamiento de los residentes, porque las patologías nos van llevando hacia donde el residente debe ser experto. Así que sí se ha modificado en el tiempo, no nada más la tecnología, sino las enfermedades. Y hablando de los primeros años en su práctica, en ese tiempo, digamos, los primeros 5 años que usted ejerció como urólogo, ¿cuáles eran los principales recursos diagnósticos y terapéuticos, los que más utilizaba? Bueno, se utilizaba la urografía excretora, obviamente era el estándar de oro que existía desde el punto de vista diagnóstico. Empezaba el ultrasonido, no había tomografía, y en la parte endoscópica pues empezó, por ejemplo, a tener aditamentos en donde nosotros podíamos enseñar más a los residentes a través de un telescopio extra que se tenía. Vino la litotricia, por ejemplo. La litotricia en los 80s fue también un fenómeno muy importante porque fuimos los primeros que tuvimos un litotriptor en Latinoamérica. Y la litiasis era tan importante que se hizo una asociación de litiasis en donde estaba la parte percutánea que iniciaba, la parte endourológica, que descollaron, por ejemplo, el Hospital Militar tuvo un sistema de percutáneo de primera línea, Jorge Gutiérrez en Guadalajara, y nosotros en la parte del manejo de la litotricia. Así que ahí fue otra modificación más porque ya se fue mucho menos invasivo en la litiasis urinaria que antes. ¿Considera usted que ante esta, digamos, no quiero decir falta de tecnología porque para la época era lo más novedoso, pero considera usted que debido a lo mejor a que en ese momento no existían tantas herramientas con las que hoy contamos de diagnóstico, quizá la habilidad clínica de los urólogos en ese tiempo pues era mayor en comparación a las generaciones actuales, que quizá con la exploración física, con el criterio clínico, podríamos decir que tenían más habilidades en ese sentido? Bueno, yo creo que la clínica es la madre de cualquier especialidad, ¿no? La clínica nos permite adentrarnos en el paciente desde el punto de vista interrogatorio y obviamente la exploración física. Ahora, en urología tiene algo que es muy peculiar. Nosotros podemos sospechar
si el paciente tiene cáncer de próstata por el tacto rectal. El tacto rectal hasta la fecha sigue siendo un arma muy importante en el diagnóstico de las enfermedades prostáticas, independientemente de la tecnología que tenemos ahora y que no teníamos. Pero lo demás, la auscultación, realmente poder determinar si un paciente tenía un tumor renal, pues era imposible, ¿no? O sea, a no ser que fueran tumores extraordinariamente grandes. Y bueno, hoy hablamos de muchas cosas novedosas, ensayos clínicos que salen todos los días, inteligencia artificial, nuevas maneras de operar con mínima invasión. ¿Cómo cree que esto esté revolucionando actualmente la urología en México, doctor Castillejos? Bueno, creo que antes de eso quiero agregar algo que decía el doctor Gabilondo. Sí creo que ha cambiado un poco sobre la expectativa de vida del hombre, que ha sido mayor en nuestro país y bueno, en el mundo. Y creo que hay enfermedades crónicas y creo que ha habido un advenimiento más de cáncer de próstata. Y yo creo que eso ha impulsado a lo que tú mencionas de nuevas tecnologías, nuevos abordajes diagnósticos y terapéuticos como tal. Creo que vivimos más, envejecemos, tenemos una mejor calidad de vida. Y creo que a tu pregunta, creo que se ha cambiado mucho más a irnos hacia esa parte de la tecnología. Y lo que decía el doctor Gabilondo, muy, muy cierto, creo que estamos tal vez viviendo una vida muy, muy rápida de diagnóstico, todo lo queremos hacer muy rápido para poder llegar a eso. Entonces creo que es lo que estamos viviendo particularmente hoy en día. ¿Cuál consideran en los últimos años que ha sido el avance más significativo en urología? Bueno, desde el punto de vista de técnicas quirúrgicas, pues obviamente que la laparoscopía y la robótica ha hecho una revolución sustancial en todo lo que son los sistemas de mínima invasión. Yo creo que ha sido de las cosas que mejor hemos instrumentado en muy pocos años, porque la laparoscópica pues, tiene menos de 30 años y no se diga la robótica. Entonces, eso sí ha hecho un gran cambio nosotros hacíamos grandes incisiones para quitar un riñón, eran muy dolorosas, era un procedimiento complicado desde el punto de vista de dolor, y eso ha bajado sustancialmente. La estancia de los pacientes es entre 1 o 2 días. ¿Y para usted? Bueno, yo creo que agregaría de que, sobre todo en el diagnóstico, estudios moleculares, la terapia génica que viene, sobre todo inclusive cirugía de mínima invasión en ciertos procedimientos, hacer pequeños orificios. Tal vez agregaría un poco a lo que decía el doctor Gabilondo, la cirugía percutánea, que pudiera ser tal vez cada vez más con instrumentos más finos y que pues tengamos un tratamiento oportuno y una recuperación mucho más rápida. Eso es lo que pienso que es lo que viene. ¿Consideran que actualmente ha cambiado el perfil del urólogo en general? O sea, por ejemplo, ahora vemos que las nuevas generaciones, y me incluyo, buscamos como la súper especialización, cuando antes el urólogo creo que era capaz de hacer y de tratar todos los padecimientos, pero ahora como que vemos que buscamos tratar cierto tipo de patologías nada más. ¿Creen que esto va a continuar a futuro por toda esta amplia gama de conocimientos que eventualmente va a ser necesario, a lo mejor después de la especialidad que anteriormente la consideramos como una subespecialidad, pero que ahora a lo mejor ya va a ser como algo más troncal y luego tendremos que migrar hacia algo más? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo que es un hecho indudable es que es tan vasta la urología que sería imposible estar al día en disfunción, en trastornos de la micción, en cánceres de todos tipos. O sea, es imposible estar al día. Y por eso creo que las subespecialidades son algo indispensable, porque en una institución como la nuestra, que es una institución de tercer nivel, se deben de tener superespecialistas en las cosas que manejamos, porque de ahí se desprende el entrenamiento de mucha gente. Así que sí, se ha fragmentado, indudablemente, pero
la urología, desde el punto de vista general que nosotros ejercimos por mucho tiempo, ya no existe, no puede existir. Y si usted hubiese tenido la oportunidad en ese tiempo de haber hecho alguna subespecialidad, ¿cuál hubiese sido? ¿O una alta especialidad? Sí, a mí me hubiera interesado mucho haberme adentrado a la laparoscopía. Yo hice muchos años microcirugía. En nutrición hicimos 44 cursos ininterrumpidos de cirugía con microscopio. Y fuimos los primeros que hicimos reconstrucciones de conductos deferentes. Hacíamos cirugía vascular en la rata. Entonces, eso le da una dimensión muy especial a la parte quirúrgica y sin duda a mí me hubiera encantado poderme adentrar en la laparoscopía y en la cirugía robótica. Actualmente, con todos los cambios que está viviendo la urología, doctor Castillejos, ¿qué papel juega la SMU para la urología nacional? Bueno, yo creo que tú lo mencionaste al principio, estamos viviendo una época de transición. Creo que la sociedad hoy en día y lo que pretendemos es primeramente que estemos unidos, que podamos fortalecer el trabajar juntos y tener varios enfoques, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque clínico, el enfoque de investigación, que es muy importante, creo que tenemos que impulsar en este país. Tenemos muchos talentos y creo que es una área de oportunidad en México que se debería explorar más. Y por qué no también el hacer nexos con otras sociedades y con otros grupos, no solamente aquí en México, sino irnos a Latinoamérica. Lo hemos hecho con otras sociedades americanas, europeas, ya que la sociedad ha crecido. Y creo que es lo parte fundamental y vuelvo a ser un poco repetitivo, creo que eso lo podemos lograr no solamente con el hecho de que no es mi sociedad, es la sociedad de todos y todos creo que podemos, y es por eso el logo de que esta gestión que dice juntos trascendemos. Así es. Doctor Gabilondo, ¿qué es lo que más le sorprende de la urología actual? ¿Hay algo que lo motive? ¿Hay algo de la urología actual que tal vez lo decepcione un poco? Primero yo creo que es importante la historia, ¿no? La Sociedad Mexicana de Urología se fundó en 1936. El primer servicio de urología formal que hubo en este país fue en 1930. Y en 1943 se inició la Revista Mexicana de Urología. Esos fueron grandes logros en su tiempo, porque las especialidades como tales eran muy escasas en nuestro país. Y de aquí la importante figura del doctor Aquilino Villanueva, porque él es el forjador de la urología moderna en este país. Y la otra pregunta, doctor, igual la misma pregunta, perdón, doctor Castillejos, ¿hay algo de la urología actual, la urología que estamos viviendo en estos momentos, que le preocupe, que le decepcione? Creo que lo que más me preocupa es que no estemos unidos. Creo que tenemos una gran diversidad, han surgido muchas nuevas escuelas de residencia en México que ya se han unido más a la Sociedad Mexicana de Urología, que se les ha dado la oportunidad. Y insisto, creo que desde mi punto de vista no lo debemos de tomar como un negocio personal, sino simplemente es el hecho de, como bien lo dicen, es una sociedad. Yo lo veo en mi posición actual como alguien que depositaron la confianza para poder que esta sociedad pudiera ser un poquito mejor, ¿no? De lo que ya es y de lo que los que anteriormente han estado, que lo han hecho perfectamente bien. Nada es perfecto, pero creo que siempre podemos mejorar cada vez más, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante que me preocuparía. ¿Hay algo que los urólogos o la urología actual debiera de aprender de la urología de antes que ya no se tenga? Sí, yo creo que es una parte fundamental. Nosotros tratamos con seres humanos y la parte humanística se ha perdido mucho con las generaciones de los jóvenes. Eso es un hecho. Y sí tratamos, y creo que es importantísimo, y más con la Sociedad Mexicana de Urología, no perder este concepto humanístico
porque no son enfermedades, son enfermos. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y debemos de tener una ética y una honestidad en donde no nos vaya a avasallar la mercadotecnia y el dinero. Que esa es una de las líneas que ahora veo más en la gente joven, en donde se tratan de ir más por el dinero que por la ciencia. Y eso, el dinero es importante, sin duda. Pero si uno va más por el dinero que por el tratamiento de los enfermos, eso es un error. Así que el humanismo debe de prevalecer. Doctor Casillejos, ¿cómo cree que la SMU puede justamente volver a incentivar a tener estos valores como ética, profesionalismo, humanismo, de los que ya nos ha comentado el doctor Gabilondo? Bueno, iba a bromear un poco, ¿no? Le iba a decir que no podemos aprender nada del doctor, no, es broma, pero no. Creo que primeramente yo quisiera mencionar que tenemos que ver a nuestros maestros, la experiencia que han tenido y sobre todo su desempeño, todo lo que han logrado cada una de las escuelas. Y sí quiero agregar algo de que se han perdido sí los valores. Creo que creo que no es solamente de la especialidad, creo que es el mundo actual de que estamos viviendo una época muy rápida, que queremos todo rápido, que sabemos muy bien que estamos en una vida que pues tal vez sea muy de un consumismo, y eso creo que las redes sociales también lo hemos manejado de una forma no correcta para algunas cosas, pero creo que la urología debería ir a eso. Creo que sí lo podemos rescatar. Parte es que estamos haciendo esto, ¿no? De tener estas pláticas, que es muy importante, porque creo que hay que motivar a las generaciones nuevas de que no solamente es el dinero, lo superficial, todo viene con el tiempo. Y pues decía, creo que son dichos, soy muy malo para los dichos, pero pues primero hay que aprender a gatear, caminar y luego correr, y creo que creo que la mayoría de las generaciones queremos ya tener algo, ya tener un coche, ya tener una casa y una estabilidad, antes de poder tener sin ningún esfuerzo como tal, y lo hemos visto también en otras disciplinas, ¿no? Donde queremos ver, o nada más pongo la mano y recibir, pero no hacer nada por nosotros. Y creo que es algo que tenemos que incentivar y que es uno de los motivos de lo que tenemos que hacer nosotros. Doctor Gabilondo, cuando usted fue presidente de la SMU, ¿qué significaba para un urólogo ser socio de SMU? Bueno, la Sociedad Mexicana de Urología, cada presidente ha sido diferente, ¿no? Hay presidentes que no han trabajado para la sociedad, que eso es un hecho. Hay presidentes que han tenido una gran bonomía. Por ejemplo, el doctor Jorge Elías fue un personaje extraordinario, porque era una gente que adhería a la gente, no se conflictuaba con nadie, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad, su papel, que es muy importante, sobre todo con la gente joven. Nada más un ejemplo que es muy claro. Va uno a una sesión y los residentes están con su computadora y con el celular. Es una falta de respeto para la gente que está dando una exposición. Y eso lo vemos con mayor frecuencia. Por eso es muy importante crear en los residentes, primero, la tecnología es buena, pero hay que saberlo usar. La inteligencia artificial ya está con nosotros y no hemos resuelto lo anterior. Los residentes piensan menos, tienen más a la mano toda la información y se esfuerzan mucho menos en adquirir por pensamiento las soluciones de los problemas. Y eso es serio. Y eso se ha visto, por ejemplo, en niños, en donde el uso de los celulares y de las tabletas ha disminuido el coeficiente intelectual 30%. Y con los residentes que tenemos que ser muy cautos con esto. El Zoom es muy bonito, es muy bueno, es muy confortable, pero hay que estar ahí. Yo creo que los que seguimos siendo profesores y tenemos esa actividad, debemos estar cerca de los residentes para evitar todo esto, ¿no?
Así que yo creo que la Sociedad Mexicana de Urología con esto, con Ricardo que está muy consciente de lo que está pasando, sí se pueden hacer modificaciones en los residentes, que son los futuros urólogos de este país, ¿no? Doctor Castillejos, y en estos próximos 2 años, ya empezamos su gestión desde noviembre, ¿cuál es su visión de la SMU en relación a la urología nacional? ¿Qué es lo que espera que su gestión aporte a los urólogos de México? Bueno, como ya lo he mencionado, quiero que no solamente esté enfocado a una mesa directiva, que tengamos una urología, me refiero a todos los urólogos en el país que estén activos, que se sientan incluidos, quiero que se incluyan, que recuerden que como ya lo mencioné, todos tienen talentos, ¿no? en diferentes disciplinas dentro de la urología, y creo que para eso vamos, trabajar para todos, ser incluyentes, y dentro de las disciplinas que queremos ver es, pues bueno, realmente, como ya lo mencioné, el llevar también la Sociedad Mexicana de Urología más allá de la Ciudad de México, descentralizarlo un poquito, pero tomando en cuenta siempre los objetivos que tiene la sociedad, ¿no? de investigación, de forjar nuevos talentos y forjar nuevas escuelas más poderosas, como ya lo mencionó el doctor Gabilondo. Creo que es lo más importante en ese sentido. Y doctor Gabilondo, ¿qué le gustaría o qué cree que hace falta en un congreso? ¿Qué le gustaría ver para nuestro Congreso de Mérida 2026? Aprovechando que está aquí, quiero sus sugerencias. Sí. Bueno, yo pienso que primero el exceso de profesores, ¿no? Creo que es algo que tienen que ser muy cuidadosos porque realmente viene gente a dar una plática y se va, ¿no? Segundo, estar muy actualizados en la temática que se debe de llevar a un congreso. ¿Cuáles son las enfermedades ahorita prevalentes que es necesario que la Sociedad Mexicana de Urología toque desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento? Y traer gente experta en esas áreas, sean nacionales o extranjeros, porque no siempre los extranjeros son los únicos que hay, ¿no? Y hay que buscar entre la gente de la sociedad también que sean expositores en este tipo de terreno. Y segundo, que la parte de trabajos no sea tan masiva, porque hay demasiados trabajos y esto quita mucho interés en la gente para ir a verlos. Yo creo que en eso tenemos que ser nuevamente cuidadosos, tenemos que seleccionar muy bien a los trabajos que se van a aceptar, porque de varias generaciones a la fecha se aceptan todo lo que mandan, ¿no? Y llega un momento en que es tal la multitud de trabajos que la gente le toma poca confianza a esto. Así que yo creo que debe de ser la Sociedad Mexicana de Urología uno de los pioneros en modificar las cosas para que lo que se vaya a aprender ahí es lo más actualizado que hay en el momento en la urología internacional y nacional. Continuando con esta plática tan amena con nuestros dos invitados, vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo les voy a decir una palabra y ustedes me van a decir lo primero que se les venga a la mente. Es algo breve. Entonces vamos a empezar con el doctor Gabilondo. Residencia. Bueno, la residencia para mí implica muchas cosas de satisfacción. Primero, porque en 1979 se fundó la Residencia de Urología y Nutrición, que era uno de los motivos y mis metas que me traían a México nuevamente después de haber estado en Estados Unidos. Doctor Castillejos, urología. Una palabra, ¿no? Una palabra o una frase breve, lo que usted. Vocación. Doctor Gabilondo, quirófano. Bueno, la adrenalina es una de las cosas interesantísimas. Ahora lo puedo decir porque llevo más de 1 año y medio que me retiré de la cirugía. ¿Lo extraña? Sí, muchísimo, muchísimo. Claro, pero nuevamente son los ciclos en la vida que uno debe de terminar. Llevo 55 años en nutrición.
Me retiré en plenitud, sin que me temblara el pulso ni la mente. ¿Cuál era su cirugía favorita? Yo hice muchas nefrectomías parciales. De hecho, el que inició las nefrectomías parciales fui yo en 1980. Muy controvertida porque hacía cirugías en tumores. Y entonces, pues esto fue un escándalo porque la gente estaba habituada a hacer cirugías radicales y yo inicié la cirugía parcial y creo que fue una de las escuelas importantes. Me gustaban mucho los trasplantes. Yo llegué a hacer trasplantes, la parte vascular, fundamentalmente. ¿Cuál era la cirugía que no le gustaba tanto? Pues la cirugía que no me gustaba era, por ejemplo, cáncer de pene. Cuando estuve en Estados Unidos, las complicaciones más severas que vi fue con la cirugía, la linfadenectomía pélvica, de necrosis, de cosas espantosas. Entonces, fue una cirugía que realmente no me interesó y que se la mandaba yo a la gente que era experta en eso. Yo sé que su cirugía favorita es la cistectomía, pero si ya no pudiera hacer más cistectomías, ¿cuál sería su procedimiento favorito? Linfadenectomía retroperitoneal por cáncer testicular. ¿Cuál es el que menos le gusta hacer? El que menos me gusta hacer, nefrectomías. La palabra que sigue es tecnología. Responsabilidad. Ética. Fundamental. Una de las cosas que se han perdido son los valores. Y la ética tiene que prevalecer sobre cualquier cosa en cualquier actividad humana. Y más en la medicina. Así que sí, yo creo que la ética es fundamental. Redes sociales. Saber cómo usarlas. Historia. Pues la historia hay que conocerla para no repetir los errores que se hicieron y hacer el presente y el futuro de acuerdo a la historia, que esa es la parte fundamental. Su momento histórico favorito de la urología. Pues obviamente fue cuando inicié la residencia, eso fue muy importante en México, cuando fui presidente de la Sociedad Mexicana, presidente del Consejo Mexicana de Urología, y ahora últimamente haber recibido el premio Aquilino Villanueva. SMU. Repito, responsabilidad. Muy bien. Pues bueno, ahora aquí tenemos algunas frases que ustedes van a completar. Entonces van a sacar el papelito, van a leer la frase y nos van a completar con sus ideas, pensamientos, lo que quieran decir en relación a lo que les toque por sorteo. Vamos a darle una... Adelante, doctor. Para que yo no me equivoque. El futuro de la urología será humanística y tecnológica. Adelante. Ok, vamos a ver qué me va a tocar a mí. No puedo leerlo, creo que tengo mis lentes. Pero le puse letra grande, No, ya entonces sé. no habrá problema. Sí, ya lo sé. Hoy el mayor reto de la urología mexicana es fomentar nuevas generaciones para una muy buena realización de la urología. La urología todavía me sorprende. ¿Por qué? Pues porque ha sido la parte fundamental de mi vida. Llevo siendo urólogo 55 años, pues obviamente que es como si me hubiera casado con parte de mí mismo. O sea, nos tenemos que acabar todos los papeles, pienso. Son 6, son poquitos. Bueno, entonces, la mayor lección que me ha dado la urología es, creo que me casé con responsabilidad. Responsabilidad es la palabra de este podcast. Creo que sí se tiene que llamar, probablemente. Ser urólogo en México significa ayudar a México. Ayudar a México. A las nuevas generaciones les diría que nunca olviden. Creo que las nuevas generaciones no deben de olvidar que la Sociedad Mexicana de Urología fue la primera sociedad, como se mencionó, que se fundó en 1936 y que estamos trabajando para ellos y que es muy importante que estén unidos en cada una de las escuelas. Bueno, pues ya casi para finalizar este programa y hablando de las nuevas generaciones, quisiera saber, doctor Gabilondo, ¿qué consejo usted les da
a las nuevas generaciones que vienen de urólogos? Lo que les daría es que siempre estén actualizados. Ese es un deber de la urología y de la medicina en general, porque esto recae en el tratamiento y en el bienestar de los pacientes. Esa es una parte. Otra, que no busquen el dinero como una parte fundamental en el desarrollo de su especialidad. El dinero viene en consecuencia si son gentes capaces, honestas, que tienen ética. Pero si buscan el dinero como primera premisa, ahí empiezan los errores y empieza la gente corrupta. Así que sean muy cautos en que hagan una urología transparente, honesta, en beneficio de los pacientes. Si pudieran dejar una regla no escrita para las nuevas generaciones, ¿cuál sería? Pues que tratamos con seres humanos, fundamental. ¿De usted? Pienso que fomentar los valores. Pues a lo largo de este episodio hemos conocido el origen de la urología mexicana, cómo ha evolucionado, hemos platicado temas importantes históricos en SMU y para mí ha sido un total privilegio estar en este día con el doctor Gabilondo, con el doctor Castillejos. Muchas gracias por inaugurar este primer episodio de esta nueva plataforma para la SMU. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, los invito a que se suscriban, a que sigan los diferentes canales de comunicación y plataformas donde se van a subir los episodios de UroTalks. Muchísimas gracias. Esto es solamente una parte del proyecto de SMU 26. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que juntos trascendemos.